Bueno, ahí la tienen. Es Berenice Gómez, con todo este escandalazo que se ha formado tras la botada de Calderón Berti. Nos hemos olvidado de la Berenice, que fue la primera que denunció todo lo que sucedió en el Cucutazo famoso. En tu programa. A pocas horas de haber sucedido eso, ya estaba contando todo lo que sucedió. Y atención, ser líder de un movimiento y de gente que cree en la democracia es mucho más difícil que ser un dictador suelo y menos pertenecer a una banda de narcotraficantes en el poder, porque al ser líder de grupos democráticos y de gente que piensa y defiende la libertad de expresión, ¿no? Se conoce mucho más rápidamente las verrugas sucias que hay en todos los partidos del mundo, ¿no? Correcto. Y lamentablemente el ser humano, no solamente en los partidos políticos, sino también en los clubs y hasta en las congregaciones religiosas, en lugar de sentirse indignados y traicionados por los delincuentes dentro de esos grupos honestos que hay, tratan de ocultarlos, pensando que así no se van a perjudicar, cuando es totalmente lo contrario, porque cuando sale a relucir, ahí vemos los curas pedófilos en el Vaticano, claro. Y ahí está lo que está sucediendo en Venezuela con los líderes democráticos. No todos son así, aunque muchos se molesten. Insisto en que existe gente como Américo de Gracia, por cierto, que está en el exilio, que ha luchado, que le han caído a golpes, que han tenido que ser hospitalizado, que tuvo que ir al exilio por denunciar la injerencia de Hezbollah, ¿no? Y cómo están arrebatando el territorio. Ahí está María Corina Machado peleando, no sé si va a poder lograr hacer un partido realmente, porque es la primera pregunta que le hago a Berenice Gómez con mi saludo. ¿Cómo se mantienen los partidos políticos hoy en día en Venezuela? Bueno, mira, yo te lo voy a responder rapidito, pero la primera cosa que tengo que decirle al mundo entero es que estoy profundamente agradecida, porque a pesar de que yo digo cosas que dan la impresión de que soy una temeraria o que no tengo base de lo que estoy diciendo, tú has sido desde que a mí me cerraron Radio Caracas Radio porque Jaime Nestares me votó. Tú me has abierto y yo no he dejado de contar las cosas con todos los riesgos que eso significaban, inclusive para ti. Así que muchas gracias. Sí, ciertamente yo conté lo que había pasado en Cúcuta, en el Cucutazo, a horas siguientes en el programa de Napoleón Bravo, sin que Napoleón Bravo me dijera, oye, me vas a meter en un problema, cállate la boca. Entonces, ahora sí paso a contestarte. Honor a quien honor merece. Mira, ¿de dónde sacan los partidos políticos? Mira, una de las cosas que hace el Foro de Sao Paulo, porque nada de lo que hizo Chávez fue azaroso, o porque él era tan inteligente que se le ocurrió. Y eso tú al final de cuentas te darás cuenta que yo tengo la razón y que estoy documentada. Es quitar que el gobierno nacional de la República de Venezuela financiara a los partidos políticos según la cuota parte de votaciones que sacaba en las elecciones generales o en las elecciones de diputados y de senadores. ¿Para qué lo hacía la democracia? Para que no dependieran los partidos políticos los que iban a tomar las decisiones después de que la gente los votara, no dependieran de amigos o de cuatreros o de gente que quería después sacarle la tajada, como pasa en los Estados Unidos, que se hacen esas mafias alrededor de los partidos políticos, la gente de lobby, etcétera. Ese era un detalle de la democracia, que no era perfecto, como no era perfecto ni los hombres que hicieron la democracia, ni la democracia misma, ni los periodistas que trabajábamos en la democracia. Ni las instituciones. El ser humano no es perfecto, tenemos las imperfecciones.
Perfecto, supuestamente es Dios, que dicen que nos hizo a su imagen y semejanza, cosa que yo no creo, porque si no, no existiría el pecado. Pero bueno. Somos excelentemente imperfectos y eso nos hace que no seamos aburridos. Bueno, ¿qué pasa a Chávez? Inmediatamente Fidel Castro le dio la orden a Chávez con el proyecto de tierra arrasada, que era Venezuela, porque eso lo mismo que hicieron en Eritrea, lo mismo que hicieron en Rumanía, etcétera, etcétera, y aplicaron las mismas cosas de suspender la comida, la electricidad, todo. Que los partidos políticos no podían recibir un solo centavo del erario público, y lo hizo dependiente o de él, por debajo de cuerda, o de la gente que quería invertir. Y así recontraprostituyeron a los partidos políticos, sea del gobierno, del régimen, o sea de la oposición. ¿Qué crees tú que es Odebrecht? Odebrecht es la quintesencia de eso. Odebrecht tuvo y tiene, que todavía están desmontándola en prácticamente todos los países de América. No sé si en Canadá y en los Estados Unidos, quizás en Canadá y en los Estados Unidos, porque hasta en México lo hicieron. Un esquema que es exactamente igual. Iba el individuo de Odebrecht, lo mandaba a Lula, después iba Lula y hacía que le dieran contratos, y los contratos eran para pagar las campañas electorales. Acuérdate de las cajas de dinero que le entregaba Maduro a la señora que le hacía la publicidad de la campaña de Chávez cuando se murió, y la campaña de Maduro, que la señora lo contó en el caso Lavallato. Odebrecht es la demostración de que el Foro de Sao Paulo no es una cosa azarosa. Pervirtió más de lo que estaban pervertidos los líderes de los partidos políticos, del gobierno y de la oposición, porque según el dueño de Odebrecht, le dio 17 millones de dólares a Capriles, no según Berenice Gómez, que le tiene rabia a Capriles. No, yo estoy diciendo lo que dijo el dueño de Odebrecht ante el juez del Tribunal Supremo de Justicia y del caso Lavallato en Brasil. ¿Respondí a tu pregunta? Ok, es bueno saber que sepan si es que todavía quedan izquierdistas ingenuos, que debe haber, porque, ¿cómo se llama? En teoría eso de pobrecito el pobre, etcétera, etcétera, es quién va a negarse a decir que no, que hay que ayudar a los pobres, evidentemente. Claro. Pero hay que decir que cuando se meten con el capitalismo, algún izquierdista o algún comunista, aunque el comunismo no existe, ¿no? ¿Cómo se llama? Es bueno recordarle que el gran corruptor de toda América se llama el Lula da Silva, se llama el Foro de Sao Paulo. Ese es el gran corruptor. Eso no quiere decir que antes de ellos no existiera corrupción, pero jamás como lo que hizo Lula da Silva y Odebrecht. Y digo Lula da Silva y Odebrecht porque Lula da Silva iba con el dueño de Odebrecht o altos representantes y se los presentaba a los presidentes de turno y a los candidatos de turno. Claro. Es la izquierda la gran corruptora. Eso de mucho pues que Fidel Castro diseminara el narcotráfico y jugara con el narcotráfico y el negocio del narcotráfico, y que para enfrentarse al enemigo y que la población norteamericana se jodiera, ¿no? Porque el enemigo era el capitalismo. Claro. Capitalistas son ellos que acaban con esos pueblos, ¿no? Y ellos son los grandes dueños de todas las riquezas. Correcto, correcto. Para eso hacen la tierra arrasada. Esa es la razón por la que Napoleón Bravo tendría en ese proyecto de tierra arrasada que quedarse callado la boca, frustrado, triste y escoñetado, mudo y sin ningún programa de televisión o de radio. Que ahí es donde yo amo a tu nieta que te está enseñando, ahí es donde yo amo a tu nieta que te está enseñando a modernizarte y a utilizar las redes sociales, porque le estás diciendo al régimen y le estás diciendo a Fidel Castro vivo o muerto, y le está diciendo a Lula preso o en libertad,
no pudiste conmigo, y la verdad será dicha y no ocultaremos nada. Mira, ahora el otro problema que tienen los partidos políticos y los dirigentes, porque tampoco los diputados reciben dinero, entonces uno se pregunta de qué han vivido todo este tiempo. Claro. Hay que ponerse también en los zapatos de ellos. Ojo, sí. No estoy defendiendo las vagabunderías. Ojo. Ni generalizando la vagabundería tampoco. Ni generalizando, pero sí claro, que uno se dé cuenta qué es lo que está pasando realmente detrás de bambalinas. Lo otro es dónde conseguir el dinero que se necesita, porque las campañas presidenciales y no presidenciales de ahora en todas partes del mundo son multimillonarias en dólares. Correcto. Entonces, ¿quiénes son los que tienen dinero? Porque si yo pertenezco a un partido social cristiano, a un partido socialdemócrata, a una agrupación, antes esos partidos locales como las ONG, era legal que recibieran aportaciones de dinero, claro, de adoctrinamiento, etcétera, pero también está prohibido, claro, o sea que por ahí tampoco. ¿Y dónde está el dinero entonces? En los bolichicos. Claro, entonces en los bolichicos el dinero está. ¿Quién tiene el dinero ahora? La narcotiranía y los bolichicos. Claro. Entonces, ¿cómo puede hacer una persona honesta que quiera hacer honestamente un partido político para enfrentarse como grupo a una dictadura si no hay dinero? ¿De dónde sacan el dinero? Porque que yo sepa, con rifas y verbenas no se consigue suficiente para mantenerse ni un mes. El esquema está montado se fue mejorando cada vez desde Joseph Stalin para acá. En Venezuela lograron hacer, como decía José Vicente Rangel, acuérdate porque tú tienes muy buena memoria, necesitamos la oposición perfecta, la oposición adecuada, una oposición como la que tiene Putin allá. Necesitaban cortar todo nexo de las ONG con la NED en los Estados Unidos o con gente de la Konrad Adenauer, por ejemplo, en Alemania, que era la fundación en donde se mandaba dinero para la educación del IFEDEC, de la gente, de los socialcristianos, etcétera. Eso lo cortó Fidel Castro. Eso mismo lo aplica Putin en Rusia. Es el mismo esquema exactamente, el esquema de la corrupción a través de la gente de la KGB. Explico, ya la KGB no se llama KGB. La inteligencia rusa, desde Stalin para acá, junto con los chinos, y después la tropicalizaron con los cubanos, ponen a los funcionarios, a la gente importante para el régimen en Eritrea, en Rumanía, en Ucrania, en Venezuela, en Georgetown, en donde sea, le ponen gente de la inteligencia que tampoco se llama G2 ahora, sino la inteligencia cubana. Entonces los dejan que guaralee, son choferes, o son amantes, o son lo que sea, o son las niñeras. Los cubanos llegaron ofreciéndole niñeras a los periodistas que cubrían la Casa Blanca. Por Dios, te lo estoy diciendo con conocimiento de causa porque yo conozco periodistas de la Casa Blanca que les ofrecieron niñeras cubanas para atenderle a los niños, para poder sembrarle video y sonido. Le ponen entonces... Es más, si tú estás invitado o vas invitado o no y te permiten entrar en Cuba y tienes un puesto importante, ya seas periodista, como diputado, como senador, como empresario, olvídate que en la habitación de tu hotel, ¿no?, te están grabando todo lo que estás haciendo. Y te meten una jinetera o un jinetero, de lo que tú prefieras. Y te tienen ahí agarrado por las dos bolas. Sí, para después, en el momento que lo necesiten, te lo sacan a relucir. Bueno, ahora, eso hacen con los funcionarios en Venezuela. Entonces, los funcionarios en Venezuela y los gentes de los partidos políticos, que es la segunda parte de la última pregunta que me hiciste, simple y llanamente los manejan por dos cosas. Uno, por codicia
porque quieren dólares, porque quieren divisas, porque quieren salir con la mujer, le quieren operar las tetas a la novia, a las prepago, le quieren arreglar la nariz, porque parece que ahora dicen que Guaidó es que tiene un amante y le mandó arreglar la nariz. Eso lo están diciendo, yo no sé. Ahí ¿de dónde sacaron real para eso? No sé. Ok. Codicia, codicia. La mamá de Guaidó hay que aplicarle quimioterapia. Parece que la señora vive en Miami, dicen, en un apartamento que pega en la playa, y no sé quién le paga la quimioterapia, porque la quimioterapia en los Estados Unidos significa mucho dinero. Dinero, no. $50 cada quimioterapia. No, mi amor, son como $5,000 o $6,000 cada quimioterapia. Yo esta semana me ponen la 12. Si estuvieran viviendo en los Estados Unidos, por ejemplo, me hubiera ido a vivir para tu casa, me hubiera muerto. Porque ¿de dónde sacas tú 15,000, 20,000, $50,000 para pagarme a mí la quimioterapia que estoy pelando bola? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Oye, además nos hubiéramos caído a golpes más de una vez. Es correcto, mi vida. Mira, es correcto. La segunda cosa es por los secretos. Codicia y secreto. Esa es la fórmula mágica de los organismos de inteligencia rusos. Te repito, rusos, alemanes con la Stasi, los individuos cubanos que la tropicalizaron, etc. Esa es la que quiso poner en práctica el bandido ese que se llama Rodríguez Torres en el SEBIN, que creó después de la DICIP. Sí. Ok. Bueno, entonces, los tipos dejan que el objetivo guaralee y le hacen un expediente. Cuando el objetivo se pone cómico o a hacer ruido o a amenazar o a pedir más, lo agarran y le ponen las dos bolas en un yunque, con un martillo arriba le dicen, aquí tienes tu expediente, aquí tienes tu videíto, aquí está cuando estás hueliendo, aquí está cuando estás con el negro Manguera, aquí estás haciendo esto, aquí tienes no sé qué, te callas o te lo publico. Y así los controlan a todos. Fíjate, por ejemplo, esta noticia que yo te voy a dar. Lo más importante de lo que nosotros podríamos hablar también es todo este agujero negro que parece que está succionando la inmundicia en la que convirtieron los partidos políticos de oposición en el régimen de Maduro. Ahora yo te voy a dar este pedacito. Hoy día está por aprobarse, están discutiendo o está aprobando la Asamblea Nacional una ley que se llama así, Ley de Asistencia Técnica Eléctrica y Humanitaria. Ok, tururú, tururú. Se trata de la generación de 1,000 megavatios para el Zulia con unas barcazas que van a traer, ¿verdad? Es una obra. Fíjate qué curioso lo que te ponga atención a lo que te voy a decir. Aprobada por el gobierno de Guaidó. Quedará para la humanidad como que el que le calmó la sed de electricidad al Zulia con unas barcazas fue Guaidó. Correcto. Pero eso sí, quien la gestionó ante la CAF, y la OEA fue Manuel Rosales, el filósofo del Zulia, a través de una carta en donde Nicolás Maduro, ¿te suena la palabra Nicolás Maduro? Bueno, le reconocen a través de una carta a la CAF que en Venezuela, y busca la carta porque eso existe, hay una crisis humanitaria. Primera vez que el gobierno lo reconoce y dice que él es incapaz, su régimen, de resolver esa crisis humanitaria. Así que pide eso para ser manejado, para ser hecho por el gobierno de Guaidó, que quede como del gobierno de Guaidó, y quitarle el peso del Estado Zulia a la carga eléctrica que necesita para mover Venezuela con el complejo hidroeléctrico Simón Bolívar, de allá de los embalses esos, Caruachi, etcétera, el Guri, no sé qué, que están casi prácticamente colapsados. Entonces, ya quitarían el peso de lo que significa el Estado Zulia en Venezuela. Entonces tú dices, ¿y estos están casados, Guaidó, Rosales y Maduro?
Bueno, eso fue lo que le dijeron a la CAF, que están casados, y resulta que administrarán los cobres, la compra de las barcazas, etcétera, etcétera, no los bolichicos, sino la CAF y la OEA. Pero Maduro le hace el reconocimiento de que, como es crisis humanitaria, bueno, entonces acepta que ayuden a Guaidó, y Guaidó es el individuo que va a llevarle el sol al Estado Zulia. Y hay un gente de la oposición que está en completo desacuerdo de eso, porque no les queda nada de ñemeo y porque está resolviéndole tú, Guaidó, un problema a Maduro, al régimen de Maduro. Y no, hay otro de la oposición que dicen, no señores, a quien no están resolviendo el problema es a los zulianos que se están sancochando en el Zulia a 42 grados de temperatura, que se muere la gente en los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tiene pues el bandidaje con el maridaje. Ahora vamos a ver cómo van a utilizar el hecho de que en esa carta de la CAF Maduro reconoce que en Venezuela hay crisis humanitaria. Preparada para la próxima pregunta, amor mío. Que todo este preámbulo de lo difícil que es tener un partido político en la narcotiranía y de ser un político honesto y poder tener un poder a través de los medios, a través de las manifestaciones, de ir de casa en casa, todo eso cuesta dinero, evidentemente, ¿no? Aunque vayan en carrito por puesto, cuesta dinero. Sí, claro. Lo difícil que es. Por lo tanto, no es para defender a los corruptos lo que lo estamos diciendo. Le estamos diciendo porque es inaudito lo que pasó en Cúcuta y que lo hayan ocultado. Es inaudito que en el momento que iban inclusive a estar allí o estaban allí presidentes defendiendo aquello, que fueron militares para allá creyendo que iba a haber una intervención realmente y que iban a defender la ayuda humanitaria y que iban a entrar al país. Entonces unos andaban de putas por ahí, ¿no? Y en comilonas con un montón de gente. ¿De dónde sacaron el dinero? ¿No? Claro. ¿Y cómo iban a pagarle a las putas? Que el escándalo fue tan grande y la bacanal debe ser que se llevaron ahí y murió uno. Pero lo peor de todo no es que exista esa gente, que en todas partes existe esa gente, sino que lo callaran y que además, como era la obligación de los investigadores colombianos, porque hay un muerto inclusive, ¿no? Claro. Que Calderón no lo paró, sino por el contrario, no lo apoyó y le mandó los resultados a Guaidó. Y ahí se molestaron. Esto parece inaudito. Esto es realmente deprimente. Bueno, cuéntanos lo que aparentemente la oposición, la MUD, Guaidó y el gobierno interino no sabía y tú sabías en cuestión de horas que dijiste en este programa. Cuéntanos cómo fue la cosa realmente. Mira, querido, te voy a explicar. En Cúcuta había, antes del concierto y todo eso, muchos venezolanos, algunos de ellos activistas y algunos compañeros de la causa de Caguaripano, que es la causa que me hizo a mí salir de Venezuela porque me iban a meter presa por eso, y yo los conozco, y hay gente de la resistencia, ahí en Cúcuta. Entonces resulta que empezaron a notar, darse cuenta que reventaban los ojos, una tendencia a lujo obsceno en comparación como ellos vivían, quiero decir, de los representantes de Guaidó, de Voluntad Popular y de la gente que pedía dinero para alimentar a los venezolanos que iban de paso, etcétera. Y hay gente que alimenta a venezolanos que van de paso. Y inclusive hay un cura que no quiere entregar nunca las cuentas de cómo obtiene el dinero, de dónde es, cuántos reales, etcétera. Yo estaba oyendo ese ruido. Aquí en Bogotá yo oí el ruido de lo que estaba pasando. Llega la época del concierto y todo se alborotó. Todo se alborotó porque ahí se fueron entonces diputados. Por cierto, chicos, todos los diputados eran manitos blancas, los dirigentes estudiantiles, Gaby Arellano, Ana Karina García, esta mujer que eran
un hombre y una mujer, el arquitecto y el otro, que eran ayudantes del alcalde que metieron preso, que era de San Cristóbal, que lo sustituyó la mujer, que fue un desastre, etcétera, etcétera. Y entonces la gente empezó, mira, ¿ves?, a darse cuenta de que tenían una vida que no la podían explicar. Te voy a decir, Napoleón, y tú lo sabes porque tú también estás en situación, tú no estás en el lujo, ni mucho menos en el lujo obsceno. Que lo que estamos en el exterior y que estamos en condiciones, por ejemplo, como yo, que dependo del GoFundMe, que es las colaboraciones que me dan, es muy difícil conseguir los reales para pagar el arriendo, para pagar los servicios, para pagar la comida, para pagar el transporte, etcétera. Pelamos mucha bola. Lo mismo pasa en Madrid, lo mismo pasa en Portugal, lo mismo pasa en donde quiera que hay venezolanos. Hay una cantidad de gente que pela mucha bola para poder conseguir los reales. Y ellos empezaron a contarme el cuento. Mira, aquí está pasando esto. Los tipos andan con camionetotas blindadas y además de eso, con guaruras, es decir, con espalderos, choferes que les manejan los carros. Se meten en unos restaurantes y pagan $1 millón de pesos en un restaurante. Eso es un escándalo. Eso es un escándalo, eso es un escándalo. Y yo fui anotando la lavativa para podértelo contar. Vino la broma del concierto, que Guaidó dijo que entraban sí o sí a Venezuela, y se prende ese lío cuando agarran a Lorenz Saleh, que eso fue en una noche, que yo lo veo en un video de la policía, que lo pasaron en la televisión, en un noticiario, con las dos manos así en la cabeza, esposado, gritando como un loco, que yo también te lo conté. Cónchale, chico, que parece que él andaba con otras personas, parece que él consume cocaína y parece que estaba borracho. Te estoy diciendo parece porque yo no estaba presente, pero sí lo oía pegando los lecos y a la policía con él así, gritando, ustedes no saben quién soy yo soy premio Sájarov, pero él no sabe decir Sájarov, él decía Sájarov de la paz y el mundo y no sé qué, yo soy Lorenz Saleh, preso político. Porque parece que le estaba faltando el respeto a unas muchachas en un restaurante en Cúcuta. Las muchachas se quejaron, llamaron a la policía vino y se lo llevó. Vainas de palo. Y entonces vino la diputada María Fernanda Cabal, una señora uribista del Centro Democrático, muy amiga de Gaby, etcétera, que llamó a Gaby Arellano, y ella, la diputada, cuando se estaban llevando a Lorenz Saleh para la cárcel, la diputada dijo, no, ustedes no se van a llevar a Lorenz Saleh, ustedes no saben a quién se están llevando, según venezolano no sé qué, y le atravesó la camioneta y lo salvó. Después de eso, vino entonces el escándalo de este hombre superlano, que por cierto, hay dos superlanos, uno que se llama Freddy y otro que se llama de otra manera, dentro de la oposición. Uno presidente de la Comisión de Contraloría, que lo acaban de defenestrar, y otro que es el superlano que vino aquí, que es de Barinas, que aparentemente se llaman muy raros, pero no son familia, y a ese fue el que se le murió el primo en un motel, y te conté el cuento. Resulta que ellos estaban de francachela, los dos, él y el asistente, que resultó ser el primo, y se fueron a un restaurante carísimo y pidieron a unos hombres travestis que en el principio dijeron que eran prepagos porque los travestis parecen mujeres. Ahora, a mí no me consta porque yo no estuve con ellos en el motel, ni tuve el catálogo en las manos. Ellos escogieron a los individuos o las individuas, las putas, igualito son trabajadoras sexuales, las putas que los iban a acompañar en el restaurante, y ahí fue donde la puta o los travestis pillaron que los tipos tenían un maletín que dicen que tenía $250,000. Que era para pagar, tú sabes, los misceláneos, para los frescos, pues, en todo el tiempo que iban a estar, que eran como 10 días, en la cosa del pre-concierto, post-concierto. Entonces, esas cosas las sacaron en el noticiario. La fotografía del motel existen, eso no es un invento de Berenice Gómez, y yo te lo conté a ti. ¿Qué pasó? La policía de inteligencia de la
de Colombia aquí en Bogotá oyó lo mismo que yo había oído, que había ruido, que estos tipos estaban viviendo de una manera de lujo asiático, con escolta, con guaruras, con camionetas blindadas, gastando millones de pesos en restaurantes. Y además de eso, Gaby Arellano y Ana Karina García, no sé si Olivares todavía, habían invitado a los militares venezolanos a que simple y llanamente se fueran para allá, para la toma del poder aquí en Venezuela, allá en Venezuela. Y hubo una cantidad de militares que se fueron, pero también se le fueron gente de Iris Varela y gente miliciana, gente infiltrada, a depender de ellos allá para la toma del poder. Y ahí fue donde hubo el desastre ese que todos vimos cuando intentaron pasar la gandola, que le atravesaron unos contenedores en los puentes esos en donde iban a pasar la gandola, y se presentó el gran desastre. Y después el dinero, averiguó la policía de inteligencia de Bogotá, que se fue a Cúcuta. A todas estas el embajador no sabía nada de eso, porque estaban haciendo la investigación, que el dinero para pagarle a los militares que habían invitado a la toma del poder allá en Cúcuta, que atravesaron y se fueron los infiltrados, y los de verdad, patriotas que se fueron, se cogieron los reales. Entonces entró Calderón Berti y dijo que la embajada iba a pagar todo. Calderón Berti dio cheque de la embajada sin fondo. ¿Por qué? ¿Porque Calderón Berti no tiene fondo? No, porque es que eso no lo pagaba Calderón Berti. Calderón Berti era el embajador o el individuo que tenía Guaidó allí. Pero él notificaba a Caracas: necesito tantos millones de pesos para pagar un hotel. Eran 3 hoteles, uno pagaba ACNUR, uno pagaba la embajada y el otro pagaba Migración Colombia o el gobierno de Colombia, y resulta que los cheques rebotaron porque los mandaron sin fondo. Esa fue otra de las razones por las que la policía de Colombia investigó lo que estaba pasando en Cúcuta. Pasados 2 meses, la policía de Colombia terminó el informe. A todas estas nadie sabía nada. Le presentan a Guaidó por orden de Duque y la fiscalía el informe al señor Calderón. Sí. Y entonces el señor Calderón Berti se lo manda, tal como contó en tu programa, amor mío, Napoleón Bravo. Él dijo: le mandé un informe a Julio Borges, que es su amigo, que llegó pelando bola allá a Madrid, donde vivía Calderón Berti, y él lo ayudó y lo sacó adelante. Y le mandé una copia a él y una copia a Leopoldo López. ¿Por qué? Porque Guaidó prácticamente no tenía contacto con Calderón. En vista de que ellos, no Calderón cumplió. Yo no estoy defendiendo a ningún Calderón, porque yo no defiendo a nadie, estoy contando la verdad. En vista de que ni Guaidó ni el gobierno accionaron a la fiscalía, le dieron órdenes a Calderón: mire, vaya a la fiscalía para que judicialicen, se dice aquí, a los individuos que tienen que ver con esto, que son el arquitecto no sé quién y fulano de tal, que ahora apareció siendo jefe de JJ Rendón y jefe de estrategia de Guaidó. Tú me dirás. Bueno, Calderón cumplió, Guaidó no hizo nada, y le filtraron al individuo que es un periodista de Pan Am Post, que lo que hizo fue honrar la verdad y escribir que él no inventó nada, el informe Napoleón, y ya está. ¿Qué hizo Pan Am Post? Jodió a Guaidó, jodió a la oposición. No, chico, este individuo, que yo no lo conozco, no sé cómo se llama, de Pan Am Post, lo que hizo fue honrar la verdad y contó lo que había dentro del informe. Y ahí Guaidó, preguntado por los periodistas: mire, ¿y usted qué tiene que decir con este informe? Ah, bueno, que yo ahora le doy las instrucciones a Calderón Berti, que hagan lo que quieran. Entrevistaron inclusive a
al arquitecto y dijo que se mantenía de unas obras que ella tenía como arquitecto. ¿Qué obras? Le dijo el periodista. Bueno, bueno, la obra, eso está público, eso está en YouTube. Esa es la verdad de lo que pasó aquí, y cómo no me voy a enterar si la comunidad venezolana estaba atenta a todos los desmanes de lujo asiático que tenían esos diputados que eran líderes estudiantiles, que fueron todos, se malearon prácticamente todos ellos, entraron a la corrupción, ellos viven. Freddy Guevara no andaba, chico, en un Audi en Venezuela, aquí que se lo había regalado un amigo, un alto pana. Ellos viven en Venezuela comprando en los bodegones. Ellos viven, heredaron el gusto obsceno por el lujo que tienen los chavistas, Napoleón. Eso no es un invento mío. Cuéntale a la gente que va, dile a la gente que va a los bodegones o que vea a la gente entrando a los bodegones. Ellos viven igualito que viven los chavistas, asquerosamente. Y no se iban a dar cuenta los venezolanos, pues me contaron la historia y yo te la conté en tu programa, gracias a Dios. Bueno, pero según la información y lo que se corre en Bogotá, siéntate por favor un poco más porque de repente no se te ve sino la mitad de la cara. Ya, dime, porque es que yo perdí aquí, tú sabes que yo estoy ya en la mitad de la cara o estoy dentro de él. No, así estás mal. Más todavía. Muévete más, muévete un poco más, un poco más, un poco más. Pero al revés, ahí, perfecto. Mira, ¿qué se dice en Bogotá de la botada de Calderón Berti? La razón. Mira, mira, la botada de Calderón Berti cayó muy mal porque Calderón Berti fue solidario con el canciller Holmes Trujillo cuando la cúpula del gobierno del señor Duque, y el canciller era Holmes Trujillo, que era el interlocutor de Calderón, se enteraron de las negociaciones de Oslo, en donde sí llegaron a acuerdos por la prensa, siendo que Colombia, te lo dijo también Calderón, Colombia es el primer aliado de Venezuela y ha sido muy solidaria con la causa venezolana. Y Duque lo ha sido también. Y se enteraron de que ya ellos andaban conversando con la gente en Noruega, en Oslo, y que iban a llegar a unos acuerdos, y eso enfureció al canciller y enfureció a Duque, y entonces ellos ven eso muy mal. Fíjate que hoy acabo de ver a Duque diciendo en la reunión de hoy, día 3 de diciembre, el grupo del TIAR, ¿ves? Aquí en Bogotá, que el TIAR era para coordinar políticas, dice Duque, estoy repitiendo Duque, para hacer y coordinar políticas diplomáticas para cuando somos agredidos. Y Venezuela, el régimen de Maduro está agrediendo a Colombia y está agrediendo a muchos países. Y después dijo, la vía de nosotros es cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, y agregó un cuarto, que es creación de instituciones transparentes y confiables. O sea, que él está exigiendo que el CNE lo cambien. Ahora, resulta que ese CNE, que Duque invoca hoy en el TIAR los 4 pasos del mantra que ya Guaidó desechó. ¿No te parece sumamente interesante eso? ¿No te parece sumamente interesante? Guaidó dijo que no podía haber elecciones con ese Consejo Nacional Electoral y que seguían los 3. Ahora resulta que el CNE sí lo van a renovar, como quedaron en las conversaciones de Oslo. Y quien va a tener la mayoría del CNE es el régimen, y eso lo aprobaron la oposición y el régimen en Oslo. Imagínate cómo será la afrechera que tienen aquí en el gobierno, porque no solamente no se enteraron de último, sino que lo burlaron. Por eso Duque dice hoy que tiene que haber instituciones creíbles y transparentes.
Ahora, pero ¿qué es lo que realmente molestó tanto al gobierno interino como para despedir a Calderón Berti? Porque el hecho de que Duque se haya molestado porque sin ni siquiera comentarles, mira, vamos a seguir un plan A y un plan B, seguimos con lo que estábamos hablando, pero no podemos desechar, sentarnos con los narcotraficantes estos, ¿no? A ver qué se Claro. les puede, a ver si liberan a nuestros compañeros de partido o cualquier cosa. Pero ahí Calderón no tiene nada que ver con eso. No se puede molestar No, con Calderón por eso, porque no. realmente como para arriesgarse a que se produjera el escándalo que se produjo. Bueno, mi amor, el problema es que cuando tú tienes una persona que se guía por sus principios y sus valores, cuando quieres agarrarlo por las dos bolas y ponérselas en el yunque, el tipo te dice que no puede. Eso fue lo que pasó con Calderón Berti. Yo no tengo que defender a Calderón Berti ni le agradezco nada. Y que quede mi cara muy lavada en tu programa para que me vean que jamás llegué a la embajada a pedir nada ni les agradezco nada. Yo vivo del GoFundMe, gracias a Dios. Yo no les agradezco nada a Sí, pero ninguno de ellos. fíjate, esa reunión yo sí defiendo a Calderón Berti, Ok. porque lo conozco de hace muchísimo tiempo y él estuvo en puestos donde se podía robar y se podía mangurear y no lo hizo. ¿Okay? Que ahí se demuestra realmente la honestidad de la gente. Pero Calderón Berti también decía que que no tenía relaciones con Guaidó, que Guaidó no le No. contestaba, que Sí. solamente tenía relaciones con Julio Borges, ¿no? Sí. Y más nada. Es decir, que esa animosidad contra él es vieja, es de hace tiempo. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo es que no vas a tener relaciones, no contesta las El llamadas, teléfono. ni las llamadas telefónicas de quien supuestamente es tu embajador en Colombia? No, no se trata del embajador que siguió en Sri Lanka, se trata del embajador en Porque, Colombia. porque, porque Humberto Calderón Berti era cuota y era agradecimiento de Julio Borges, que llegó con una mano adelante y una mano atrás supuestamente a Madrid, y él lo mantuvo. Entonces se lo trajo para acá y Calderón tenía una empresa o tiene una empresa aquí, y entonces se lo trajo para acá y pidió que Calderón fuera el individuo que hiciera fuera el embajador aquí. Esa es la historia. Ay, yo no Fíjate estaba que muy de Calderón acuerdo dice con una eso. cosa terrible en tu programa y en la rueda de prensa, que para participar en política en Venezuela era un pecado que tú tuvieras más de 50 años. Sí, ellos le Entonces critican Calderón, que mucho. tiene más de 50 años, que tiene 70 años, era un exabrupto. Fíjate, por ejemplo, la otra embajadora de Calderón, de Guaidó, en Costa Rica, nada más y nada menos que la esposa del hijo de Blanca Ibáñez. En Guatemala o en otro país, es la hija de Bernabé Gutiérrez, un señor que fue investigado cuando era gobernador en el Amazonas por narcotráfico. O sea, tú me dirás, ¿tú crees que Calderón Berti pertenece al grupo de Blanca Ibáñez o de Bernabé Gutiérrez o de esa hacer política en chiquito? Calderón Berti es un individuo que tuvo que ver con el trazo de la política petrolera del mundo entero hace 30 años, Sí, pero con el tampoco. jeque Yamani. Yo tengo edad para recordar eso. Sí, pero también ahí está Simonovic, ahí está Tarre Briceño, que tienen un nombre, un prestigio y una historia, y que Cuidado, no tienen 30 ni 40 años. cuidado si se tiran a Algo. Tarre Briceño pronto. Porque Tarre Briceño también dijo en un programa de televisión que no había que estar con esa habladera y esa reunidera, que hay que actuar. Cuidado si Tarre Briceño es el próximo que se tiran. Bueno, Y te y digo una cosa, Simonov. los individuos que están armando toda la política de Guaidó en los Estados Unidos tienen que ver con los polichicos, los hermanos el hermano y el primo de Guaidó. El hermano vive en un coto de casa que cuesta millones de euros, mantenido con sus propios reales que ha ido adquiriendo, y con un individuo que se llama Betancourt en España.
Y la mujer de un individuo que no puede entrar a los Estados Unidos porque tiene causa en los Estados Unidos, que se llama Bechara, Maurice Bechara, es la mano derecha de Vecchio, que es a la vez la cuota de poder de Lilian Tintori. Y oye lo que te voy a decir, cuidadito, si la cortada de cabeza de Calderón Berti es una cosa buena que consiguió Julio Borges para separarse de las investigaciones que están haciendo el gobierno de los Estados Unidos y el FBI a las personas a quien les entregó dinero de donaciones de los contribuyentes de los Estados Unidos para la causa venezolana. Y como eso es dinero de los contribuyentes, hay que entregar cuentas y no han logrado que entreguen cuentas. Y para no meterse en ese agujero negro, en ese hueco negro de inmundicia, a lo mejor Calderón Berti debe estar más contento bailando en una pata, lo mismo que Julio Borges, que pareciera que de esos reales no ha manejado. Bueno, ¿cómo te quedó? En realidad, todo ese dinero que dio en el caso de Estados Unidos, el gobierno norteamericano, ya sea una ONG, ya sea lo que fuera, ese dinero es de los contribuyentes. En Estados Unidos, ese dinero es de los contribuyentes. Por lo tanto, los contribuyentes tienen el derecho, ¿no? Y el Estado el deber de decir, aquí están los reales de ustedes, fueron a tal destino, a tal destino, a tal destino y a tal destino. Correcto. O sea que, ahora, también lo que dice el gobierno interino es que ellos no manejaron ese dinero, que eso se lo entregaron a las diferentes ONG. Ay, eso se cortó. Ya va. No, te estoy escuchando. Te estoy escuchando y te estoy viendo. Bueno, lo que pasa es que ellos pensaron que nunca les iban a pedir. Tú no ves que Rajoy no les pidió cuenta de los euros que le regaló a la causa venezolana, ni ninguno de ellos. Entonces pensaron que con los gringos la lavativa era igualito y es embuste. Es embuste, tienen que entregar cuentas y ahí van a salir un poco de nombre. Y cuidadito, si la separación de Calderón Berti es un gesto noble de Julio Borges para que no tuviera que ver con la chapuza y la cantidad de excremento que se va para el agujero negro que viene ahora. Ahora te voy a decir otra cosa. Dijo que Julio Borges no estaba enterado hasta que lo leyó de esa botada. ¿De qué, mi amor? Que él no estaba enterado ni tiene nada que ver con la botada de Calderón Berti. Exacto, claro, pero él sí estaba en cuenta de todos los actos de Calderón, porque es que Calderón está puesto allí por él, porque él le debe a Calderón. Entonces vamos a ver de qué está salvando Julio Borges a Calderón Berti. Okay. Esa es la cosa. Otro personaje que si es como tú dices, tan corrupto todo, está en Pico de Zamuro, o debería estar, Simonovich, porque Simonovich me dice en el programa, me dijo que todos los actos delincuentes, todas las denuncias de delincuencia, no importa de qué grupo sean, él las entrega a los organismos internacionales de investigación. Dios permita que uno de los que no salga guindando vaya a ser él. Y que haga bien su trabajo, porque Venezuela se lo reclama. Ojalá. Bueno. Ahora, hay muchos venezolanos que están haciendo los expedientes de corrupción de cada uno de ellos. Y todo eso se va a saber. Movimientos de dinero, testaferro, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuidadito si no vienen sanciones de los Estados Unidos a los Voluntad Popular y a la gente que recibió dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos y no entregó cuentas o no están claras las cuentas. Cuidado con sanciones que salgan guindando por ahí. La parte positiva de todo este escándalo, aunque muchos dicen, bueno, pero esos son segundones, esos son los, ¿cómo se llama? No, es que 3 partidos ya han sacado a los implicados en estos actos de corrupción, los han votado del partido.
El siguiente paso es que ese paso es muy bueno que los voten. El siguiente paso es si los votan es por algo grave y si eso tiene que ver con la justicia, es entregar la justicia. Justicialízalos, mételos en la fiscalía, mételos en los tribunales. Ahora, ¿a qué tribunales van? ¿A qué tribunales iría, por ejemplo, Leopoldo López o el papá de Leopoldo López? ¿A qué tribunales iría, por ejemplo, el hermano de Guaidó o el primo de Guaidó? Que lo que eran cargamaletines de Capriles Radosky, que por cierto, no me lo creas, pero parece que lo están entrenando para estar en el gobierno de la transición o para lanzarse después del gobierno de la transición. Bueno, tiene todo el derecho de lanzarse después del gobierno de la transición, como Guaidó, claro, como Leopoldo López, como todos ellos. Claro. Ahora, que tiene derecho, y la gente, y yo tengo derecho de contar que a lo mejor hay una maniobra para salir de Guaidó, quemar Guaidó y meterlo a él. Ahora, que Guaidó por no detrás estaría Julio Borges. Guaidó no tiene que salir en enero. Guaidó tiene que salir en enero, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que debían suceder y que no suceden porque son arbitrariedades. Acuérdate cuando los partidos chiquitos le dijeron a Guaidó, no, nosotros renunciamos a formar parte de la junta directiva y usted sigue. Y le dieron la ñapa como le dio Nicolás Maduro a Chávez cuando la constituyente. O sea, y hay unas arbitrariedades del carajo, Napoleón. Ya va, porque yo no lo estoy diciendo porque Guaidó sea cómplice o no, lo haya hecho bien o mal, haya podido y haya trabajado para que el primer paso se diera o no. Yo no estoy hablando nada de eso. Tengo entendido que según los acuerdos que hay y la forma de quién preside la Asamblea Nacional, eso a Guaidó en enero le corresponde entregar a otro esa presidencia de la Asamblea Nacional y que él es un presidente juramentado, ¿no? Interino, porque era el presidente de la Asamblea Nacional. Entonces será que a partir de enero el próximo presidente de la Asamblea Nacional, por obligación, por estatuto interno, por la Constitución, no sé, tú me dirás, ¿no? ¿Le corresponde entregar el poder o no es necesario entregar el poder ya que Guaidó es el conocido internacionalmente? Bueno, le correspondería entregar el poder, pero ya los partidos pequeños, que son los que tendrían alguno de esos, el de Deutsch, el del otro, en la causa R, todos renunciaron para que Guaidó siguiera en el poder. Es que lo que vienen son unas elecciones. Ellos creen que son elecciones parlamentarias. Vienen unas elecciones en las cuales va a estar Guaidó y Maduro. Un gobierno de transición, etcétera. No, ahí vienen, espérate, vienen unas elecciones legislativas. No presidenciales. O sea que ahí en donde están inscribiendo todos a un poco de gente que no van a salir electos los disfrazados para tener la mayoría. Y por cierto, la Asamblea Nacional sigue funcionando, la Asamblea Nacional Constituyente y Legal sigue funcionando. Sí, es toda una locura. Ajá. Entonces, ¿qué crees tú que va a suceder en enero, según tu información? Bueno, chamo, que van a seguir saliendo los escándalos de corrupción y que va a llegar un día en el que la gente va a hacer una guerra civil en Venezuela. La gente está tan asqueada. Métete en el Twitter, métete en el Instagram para que vean la cantidad de epítetos descalificativos que le dan a Guaidó. Bueno, yo jamás en la vida escribiría nada con relación a Guaidó ni a nadie de esas características. Horripilante, la gente está muy asqueada de eso. Está muy asqueado de la oposición y se están dando cuenta de que jugaron con ellos y de que lo que se han hecho es enriquecerse. Eso es lo que yo creo que viene. Una tremenda guerra civil. ¿Eso es general o son hechos puntuales lo que se están enriqueciendo? Se están enriqueciendo puntualmente, pero hay mucha gente que está comiendo de ahí. Ahora, ¿por qué crees tú que ya saben qué sucede? Ellos ya saben, no solamente en Venezuela, en cualquier parte del mundo. Recuerda que aquí en los Estados Unidos, unos pendejos, ¿no? De congresistas le mandaban fotos de ellos desnudos a las amantes y demás, y todo salía a relucir. Vamos a suponer que al primero que le pasó por degenerado, por lo que fuera. Pero ¿por qué siguieron y entonces le ha pasado a 3 o 4? Es decir, ellos no aprenden. Es decir,
¿Por qué creen ciertos dirigentes de la oposición venezolana que un narcoestado que además tiene como socio principal a los cubanos, que están en 59 dominando una isla y que aprendieron de los tiranos de los rusos? Correcto. ¿No? Aprendieron todas esas tácticas. Ellos no van a estar vigilados. ¿Por qué no lo entienden? No entiendo. Porque en Venezuela hay impunidad. Porque el caso número... Totalmente impunidad. Y si tú eres mi cómplice, tú tienes impunidad. Ya va. Pero Venezuela hay impunidad ahora contra sobre la gente que está con el régimen o que juega con el régimen. Claro. Pero no hay impunidad en Internet, no hay impunidad en los Twitter, no hay impunidad en Instagram y no va a haber impunidad si cae el régimen. ¿Por qué claro que no? De esto? Bueno, porque ellos tienen confianza en que va a haber impunidad suficiente o ellos van a seguir mantenidos por el régimen. Fíjate, por ejemplo, el coñazo noble que le dio a la oposición y al régimen Armando Info, ¿cómo se llama? Ese portal que se llama Armando Info. Ya salieron diciendo que Armando Info lo que está es beneficiando al régimen y a Maduro, que Maduro fue el que salió ya. Luis Vicente León, que es un vocero del régimen, salió diciendo eso. No, quien gana es la verdad. Quien gana es la verdad, quien gana son los ciudadanos, quien gana es la verdad. La gente, ¿tú sabes cuánto tiempo tienen los diputados de la oposición venezolana que está en Venezuela en contra del régimen que supuestamente nos representa, vendiendo patentes de corso a $250,000, $1 millón a los corruptos? Tienen más de 3 años. Uno de los que tiene que ver con eso es Freddy Guevara, que era el jefe político de Guaidó. Guaidó era el que le llevaba el maletín, el chofer a Freddy Guevara. No, mi amor, ellos vienen vendiendo. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué en primicia en tu programa. Y esto va a salir. No te estoy hablando del año pasado, ni del mes pasado, ni del año antepasado. No, antes, cuando Freddy Guevara llegó a la Comisión de Contraloría, ¿no? Ya Obama había aplicado sanciones. Y cuando los bancos suizos se dieron cuenta de las sanciones de Obama y las solicitudes de un señor que era el fiscal Morgenthau y uno que se llamaba Prit Bharara en el sur de Nueva York, en la Fiscalía Sur de Nueva York, in order de, como dicen los gringos, en atención a las sanciones, a los enchufados, que estaban plenamente identificados y que se habían envilecido con los reales putrefactos del gobierno. Y los bancos suizos levantaron el secreto bancario, la comunidad helvética, la Federación Helvética y los bancos suizos la levantaron. Entonces cayeron en cuenta, óyeme, en la oposición, Guevarita y los tipos de la Comisión de Contraloría, que ellos expendían es que me da, ya va, no me quiero poner a llorar de la rabia que tengo, una patente de corso, un permiso, un blanqueador que decía, fulano de tal, cédula de identidad tal, que ha sido investigado por esta comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, hemos finalizado la investigación y no le hemos encontrado ningún delito, ningún hecho delictual. Y con eso traficaban con los bancos. Pero es que eso no es desde el año pasado. Lo que sacó Armando Info, eso es verdadita. Eso viene desde cuando estaba Freddy Guevara en la Comisión de Contraloría. Que tú no te acuerdas que el bandido, ¿cómo te lo explico? El dojito, Dafaida Mite, dijo que Freddy Guevara estaba intentando extorsionarlo con $11,000 millones o algo así. ¿Tú no te acuerdas? Yo no tengo por qué decir que Rafael Ramírez
es confiable y dice la verdad, pero no tengo elementos para decir que lo que está diciendo con relación a Freddy Guevara es embuste. Todo eso, Napoleón, saldrá. Nunca te olvides de que te lo dije hoy. Bueno, muchísimas bienvenida nuevamente. Ya sabes que tienes las puertas abiertas, como siempre te digo, ¿sí? Pero te puedo decir algo, mi amor. Dime. Cántame cumpleaños feliz rapidito. ¿Cuándo fue tu cumpleaños? Ahorita ya va. Yo cumplo año el 26 de junio, pero cántame ahorita cumpleaños feliz chiquitico. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños, porque Berenice, cumpleaños feliz. Porque un día como hoy, 3 de diciembre, a las 4 de la tarde, entré al quirófano para que me extirparan el cáncer. Y según los médicos, había salido totalmente descerebrada. Creían que me iba a morir, llamaron a mis hijas y le dijeron, pidieron que llamaran a la funeraria. Y a la media hora, a las 9 de la noche, cuando entré, esto nunca lo había contado, a terapia intensiva, recuperé todas mis capacidades, mi respiración sola y todo. Y me vine de vuelta. Y hoy estoy celebrando un año de mi nueva vida a partir de esa bendición que se llamó el cáncer. Cumpleaños, Berenice, cumpleaños feliz. Chao. Te amo, mi amor. Y el que quiera ayudarme con el GoFundMe se llama Apoyemos a la Bicha. Se lo voy a agradecer porque yo no vivo de los corruptos. Yo vivo de lo que toda la gente en el mundo me apoya. Es para mí un privilegio poder haber estado en este programa. No, para nosotros. Chao.